Roma I, el Imperio Romano. Cuando las ciudades griegas, tras haber conocido el apogeo del siglo de oro, entraron en decadencia y se destrozaban en las guerras civiles, en el centro del Mediterráneo iba surgiendo un pueblo que demostraba una arrolladora vitalidad: los romanos. Los romanos realizarán la unidad política que faltaba. A partir de ahora el mundo estará regido por reyes romanas, pero pensará en griego. La tradición asegura que Roma fue fundada por Rómulo y Remo en la colina del Palatino en el 753 a.C. La ciudad se organizaba en el Foro Romano. La parte baja de la ciudad no era buena para vivir. Por lo tanto, se empezó a organizar en la colina del Palatino. En Italia había ligures al norte, italiotas, sabinos, latinos, umbrios, ilirios y los más importantes, los etruscos, que estaban en la región de la Toscana. Las ciudades fueron organizándose. Eran extensas áreas con templos, plazas, edificios romanos, algunos de más de 2000 años de antigüedad. La importancia de la ciudad de Roma se hizo cada vez más evidente. Surgieron importantes templos como esta Basílica de Magencio del 306 a.C. Su enorme trío de bóvedas forma una de las vistas más impresionantes del foro. El poder político se traslada al Palatino y el comercio al mercado de Trajano. Como forma de gobierno, primero surge la monarquía con Rómulo, le siguen otros reyes: Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio y Tarquino. También era importante en cuanto a la religión, pero los romanos eran paganos, creían en varios dioses. Este es el templo de Vesta, de la diosa del fuego, y al lado estaba la casa de las vírgenes vestales que mantenían el fuego encendido. El Foro Romano. Esta es la vía Apia, la vía más extensa. Helenos y romanos en contacto se beneficiaron mutuamente. Los primeros aceptaron la organización de los vencedores, pero al mismo tiempo le hicieron partícipes de su patrimonio cultural. Foro Romano, Arco de Tito. Roma empieza con su campaña por toda la península, venciendo a los pueblos que tenía alrededor. Luego se dirige hacia la parte sur para conquistar la Magna Grecia y posteriormente va a ir hacia el oriente. Este es el Arco de Tito, que recuerda la captura del Templo de Jerusalén. Cada emperador vencedor, levantaba uno de estos arcos para recordar semejante hazaña. Foro Romano. Los foros constituían el centro de la vida política del país. Fueron importantes en cuanto a la expansión territorial, pero también estos tiempos fueron tiempos de luchas sociales. En Roma se conocieron muchas luchas entre patricios y plebeyos, que habían sido creados los patricios por Rómulo, y entre otros grupos también con menores derechos. Durante el reinado de Rómulo se construyó la Cloaca Máxima, el foro, el circo, las murallas y el templo de Júpiter en el Capitolio. El pueblo se reunía en el Foro Romano para deliberar o para enterarse de la marcha de los acontecimientos, pero las luchas sociales fueron muchas. De todos modos, no se pudo impedir las injusticias sociales. Luego viene una época de esplendor donde los romanos empiezan a gozar de la vida. Acá tenemos las majestuosas termas de Caracalla. Era un edificio que constaba de salas de baño, podía albergar 1600 personas.
También había otras salas secundarias, como bibliotecas, salas de agua caliente y de agua fría. El pueblo primero que estuvo antes de los romanos fue el pueblo de los etruscos, que dejaron a Roma una importante obra. Este es un acueducto romano dejado por ellos. Permitía traer el agua desde los ríos hacia la ciudad. Roma fue un importante pueblo, constructor de uno de los importantes periodos de la historia humana. Su mapa tiene forma de bota, está rodeada por los mares Adriático, Jónico y Tirreno, que la separan, el Tirreno de Córcega y Cerdeña. Pero debieron construir grandes murallas para impedir que los pueblos vecinos los atacasen. Después de la monarquía, Roma se transformó en república aristocrática. Este fue el periodo de las fulminantes conquistas. La conquista de Roma conquistó a Roma en una gran potencia. Aún le quedaba medirse con su rival en el Mediterráneo, que fue Cartago. Estas luchas contra Cartago se llamaron púnicas y se produjeron entre el 250 y el 150 a.C. Este es el gran Coliseo romano. Al mismo tiempo, los romanos construían obras grandes, enormes. Esta es una helenización de la cultura. Admirados, los romanos se declararon discípulos de los griegos, pero fueron un pueblo de artistas, salvo que sus edificios se caracterizaban por la utilidad, la solidez y la grandiosidad. En arquitectura se destacaron, pudieron lucir su genio. Así incorporaron importantes novedades, como el uso de la bóveda y el arco, elementos que habían recibido de los etruscos, pero que ellos perfeccionaron. El mundo conoció sus grandes construcciones. El Coliseo es una estructura romana más grande del mundo aún en pie. Produce un impacto majestuoso que no es opacado, ni por el paso del tiempo, ni por el ruido del tráfico. Vista de la ciudad de Roma. Los romanos después empiezan a enfrentar a Macedonia y luego a Siria. Cuando los soldados romanos penetraron en Oriente, quedaron deslumbrados ante el brillo de la cultura imperante y quisieron trasladarlo a su ciudad de Roma. La vida romana se refinó, aumentó el amor a las ciencias, las artes adquirieron un notable desarrollo. Roma comenzó a embellecerse al estilo de Atenas. Templo romano que es el Partenón. El Panteón. Acá estamos en el Vaticano, columnata de Bernini y Roma, desde la plaza San Pedro. Es una plaza oval hermosa, vista desde el Vaticano. Nuevamente el Coliseo romano. Estaba decorado por 272 toneladas de abrazaderas de hierro. Pero lamentablemente con el tiempo, Roma empieza a manifestar un cambio en la vida del romano. Se perdió la sobriedad y el amor al trabajo. Se adquirió una escandalosa inclinación al ocio. Los emperadores romanos mantenían a su población estática, ya que les subsidiaban su comida y brindaban ostentosos entretenimientos gratuitos, lo llamado pan y circo, como lo llamó el poeta Juvenal. La población se dio a la vida fácil y al lujo más desenfrenado. Pronto el ideal de los nuevos amos del mundo no fue otro que dedicar el día y la noche al juego y a los placeres.
se relajaron los lazos familiares, se perdió el respeto que se había tenido a padres y antepasados. Hubo patriotas que lucharon contra este decaimiento, Cicerón, los hermanos Graco, pero no se pudo evitar el caos. Es un arco romano de 21 metros. Está formado por 3 arcos decorados con figuras y escenas de batallas. Aquí vemos las murallas aurelianas, acueducto de Nerón y colina palatina. Esta construcción fue iniciada por Calígula en el 37 y terminada por Claudio en el 41. Es uno de los grandes 4 acueductos de Roma. Esta es la entrada al Foro Real. Al fondo, Arco de Septimio Severo, Roma, Italia. Y también el templo de Venus y Roma. Es la Vía Sacra. Templo de Saturno, Foro Romano. Templo de Antonino y Faustina. Y también vemos parte de la Basílica Emilia. Foro Romano, Templo de la Paz, erigido en la primera centuria con restos del Templo de Jerusalén. Foro Romano, Foro de Nerva. Roma continuará gobernando el mundo por más de 500 años. Foro Romano, Curia Julia, convertida en basílica. Sus foros, el Circo de Nerón, el Anfiteatro Flavio, sus 11 termas, todo eclipsaba en Roma. Foro Romano, Curia Julia. A Roma le debemos la divulgación de un estilo superior de vida y la creación del derecho romano. Atrás, la colina Capitolina. El foro se extiende por casi 1 kilómetro. Junto a él yacen porciones excavadas de los foros posteriores que algunos todavía no han sido salidos a la superficie. Acá tenemos la figura de César. César fue un importante político y organizador de la historia de Roma. Estuvo en el 100 a.C., pertenecía a una familia patricia, se afilió al partido de la plebe, fue un gran organizador, un gran gobernador, hizo innumerables campañas militares, consiguió gran cantidad de tierras para su gente, no abusó de todos los derechos que el pueblo romano le otorgó. Luego vendrá, porque César va a ser asesinado por su hijo Bruto, luego vendrá Octavio, que adquirió el título de Augusto. Era sobrino, nieto de César, y también hizo una importante tarea gubernativa como su tío. Tuvo a Roma durante 200 años, le manifestó todo un periodo de paz y tranquilidad. Excelente gobierno. Luego de Octavio vendrán otros sucesores, otras casas, pero el poder de Roma empieza a decaer. Acá nos encontramos con la figura de Marco Aurelio, que estuvo entre el 121 y el 180 de nuestra era. Es un militar de origen español, sumamente culto y virtuoso, que se dedicó al estudio y que también le dio un importante gobierno a Roma.